Iglesia, que Dios le bendiga. Amén. Que Dios le bendiga más. Amén. Primeramente le doy gracias a Dios, pues hemos oportunidad de hermanado hoy, y luego al pastor Silenoa, hermana, que me la concedió. Párese sobre sus pies. Hebreos dice, el tema es la fe. Hebreos dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció más excelencia sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo transpuso Dios. Y antes de que fuese transpuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia, que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La palabra de Dios es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a decir. La fe. La fe habla de lo que nosotros sentimos con Dios. De lo que algunas personas, como los impíos, y esas personas no sienten. Pero nosotros sabemos que hay un Dios que nos creó, nos cuidó y nos salvó, aunque siempre nos perdonó y lo habrá hecho. En el tema de la fe, habla de Abel, que yo sé que muchos lo conocen. Abel es hijo de Daniel. Abel tuvo un hermano, Caín. Entonces, Abel siempre ofrecía a Dios sacrificios buenos. Abel tenía fe que Dios existe, en cambio de Caín. Caín a Dios le ofrecía cosas malas, cosas que, como quien dice, le hallaba el sueño. Y a Dios, Caín le dio testimonio porque la
visto, pero Dios que está allá arriba ve todo y siempre está ahí. Por lo cual Dios castigó a Abel, castigó a Caín, y Abel muerto todavía daba por sus ofrendas. Por la fe, Abraham, cuando Dios lo llamó a Abraham tenía demasiada fe. Abraham fue a un lugar, como dice, ciego. Él no sabía dónde le iba, solo Dios lo estaba guiando. Por la fe, también por la fe, sin fe no podemos agradar a Dios. Porque es necesario que tengamos fe que Él existe y que Él nos protegió y siempre estaba ahí para cuidarnos, protegernos y perdonarnos. Cuando Abraham fue a la ciudad que Dios le estaba dando por herencia, él fue allá sin pensarlo, no sabía a dónde iba, pero Dios le dijo, Dios fue, lo vio, y aún a veces Abraham sin saber dónde iba a ir, fue y Dios lo bendijo con muchas cosas. La fe es cosa que uno no ve, pero uno lo siente. Por el Espíritu Santo que Dios siempre nos da la sabiduría para cuidarnos en uno a otro. Dios, por la fe, Abraham habitó como extranjero en un lugar que ni sabía dónde, pero Dios lo dio y estuvo con él para protegerlo. Cuando Dios le avisó a Noé de lluvia y todo eso, no se veía nada de eso, se veía sol normal. Pero Noé, con mucha fe en Dios, construyó el arca para salvar a los que tengan fe en Dios. Como su familia también tenía fe, salvó a su familia, a él y a los animales. Por la fe, nosotros estamos aquí, por Dios. Él nos está cuidando. Uno siente a Dios en todos lados. Pero, como el tema que yo le quiero decirte, que tenga fe. Hay que esperar. Hay cosas que nosotros no vemos. Uno le pide a Dios, Señor, dame esto, dame lo otro. Uno no lo ve, pero más adelante Dios tiene un propósito para todo. Los antiguos que tenían fe, Moisés, Abraham, Noé y muchas personas más, alcanzaron muchos testimonios. Están muertos, pero están en el cielo. Porque Dios nos ha cuidado, protegido de todo lo malo. Porque Abraham, cuando estaba en su casa, normal, todo bien, viajó normal, es como él estaba ciego y Dios lo estaba guiando. Ahí mismo Dios nos va a guiar a nosotros hacia el camino del bien. Dios nos va a guiar a nosotros para que nosotros no pequemos, pero con el acuerdo que nosotros también sabemos que el único Dios, es el que está allá arriba. El único Dios que nos protegió en las buenas es el que está allá arriba. El único Dios que nos cuidó cuando nuestros amigos, nuestros familiares nos abandonaban es el que está allá arriba. Él nos dio de comer,
Gracias a Dios. Gracias a Dios, nosotros estamos con vida. La fe es algo muy importante. Y le recomiendo que nunca pierda la fe. Por la fe es que cada uno de nosotros estamos aquí. Dios nos protege, nos cuida y siempre nos va a guiar. Así que les pido a todos que nunca pierdan la fe. La fe en Dios es algo que muchas personas no tienen, pero Dios nos ha dado el privilegio de que nosotros sí lo tengamos. Así que todos oren conmigo. Amado Padre que estás en el cielo, te doy las gracias por esa hermosuría, Señor, que tú nos has dado. Señor, te pido, me proteja, Señor. A mí a cada uno de los que están aquí, Señor. Te pido, Señor, que sea tú, Señor, guiándonos hacia el camino del bien, Señor. Te pido, Señor, que tú pongas la